no podemos dejar pasar, porque aparte es un elemento simbólico importante, rememorar la figura de Raúl Sendic en el local de nuestra central sindical, el PIT-CNT, para el cual también vamos a pedir un fuerte aplauso, en una manera de abrazo a los trabajadores uruguayos organizados en el único movimiento sindical. Para hacer cierre de este seminario, vamos a otorgar el uso de la palabra al compañero José Pepe Mujica. Por lo visto esto resultó un poco más largo de lo previsto. Y tengo que agradecerle a Chela que me va a ahorrar tiempo, porque acá en el Uruguay se ha intentado vender la película de que esto era una Arcadia feliz. Que esto era una Suiza prolija de América, y un día, como un relámpago, saltaron unos locos y se pudrió todo. Y esa es una mentira de carácter histórico. Y fue siempre una mentira para los trabajadores, en primer término. Los asuntos laborales por 1880-1890 se trataban en la jefatura de policía de Montevideo. Esto da una idea. Los primeros desaparecidos de los que tenemos nota fueron de las minas de Cuñapirú, obreros, de Tobago. Y probablemente también una formidable huelga de canteras que hubo cerca de Carmelo, en Conchilla. ¿Por qué digo estas cosas? Porque la organización y las luchas del movimiento obrero costaron sacrificio, sangre, tortura y cárcel. Los derechos constitucionales, quien lea escritos del Bebe en una publicación desaparecida en su tiempo de militancia en el Partido Socialista en el Sol, va a encontrar testimonio de lo que pasaba a los trabajadores, de lo que pasaban los trabajadores en las comisarías bravas, en la jefatura de policía, en la huelga de Cerro vi morir militantes, y yo no vi. Y la violencia estaba, la tortura no empezó con la dictadura militar. La tortura era moneda corriente en el Uruguay de 50, en las comisarías, en la jefatura de policía, y basta hablar con los viejos. Mi primera cana, estuve 2 meses con dificultades para poder dormir. Y en una plena democracia con derechos constitucionales. Entonces, en primer término, eso, porque también a los personajes, a la historia y las decisiones, hay que ubicarlas en el contexto de su tiempo y de su medio. El Estado de Derecho para los trabajadores, una cosa que costó muchísimo sacrificio, porque una cosa son los reconocimientos en el papel y otra cosa son los reconocimientos en la vida concreta. No me quiero extender porque sería un tema
muy largo, pero recomiendo que lean alguna cosa del bebé, que además quiero señalar, para nada es un personaje trágico o dramático, más bien era un paisano de una ironía permanente. Y hasta en su forma de escribir se suele expresar esa ironía que tenía. Yo diría un paisano intelectualizado, pero que nunca dejó de ser paisano, con una enorme afinidad. Era un hombre de fogón, era un hombre de hablar en grupos pequeños. Y otra característica que quiero señalar, tratando de resumir, que para mí fue el hombre que he conocido con una visión casi premonitoria de futuro, donde a veces nos planteaba cosas y no perdía mucho tiempo en andar fundamentando o diciéndonos por qué ya había llegado a esas conclusiones. Y por supuesto, nos agarramos una bronca terrible. Uno de los discutidores infernales, porque cosa más discutidora que la gente de izquierda va a ser difícil. Y pasado el tiempo nos dábamos cuenta y entendíamos. Voy a resumir esto en una afirmación que hizo en un comité central ya viejo, cuando ya habíamos sido liberados, que dijo textualmente: la Unión Soviética y el bloque socialista se van a desmoronar. Y lo querían matar. ¿De dónde sacaba esa afirmación? Seguramente que él manejaba cierto grado de información. Esto es mucho antes del muro de Berlín y de todo eso. No conocía a nadie en el Uruguay que hiciera semejante afirmación. Pero él la hizo en un comité central y vaya al lío que se nos plantea. Digo esto porque no es el único caso. También el mayor enemigo teórico a la fundación del MLN que tuvo el MLN fue el compañero Sendín, el compañero más importante. ¿Por qué? Porque veía muy lejos. Porque su gran preocupación era la unidad de la izquierda, porque siempre midió que la evolución barranca abajo que llevaba el país tenía el enorme peligro de desembocar en una dictadura. Y decía, más o menos, si fundamos una cosa, inmediatamente fundamos la anticosa. Hay que preparar a la izquierda para resistir el golpe de Estado y tendría que estar toda. Si fundamos una organización nos dividimos del resto y el palo se lo va a llevar toda la izquierda. En realidad, la decisión de fundación del MLN fue el fracaso de una operación de solidaridad muy compleja, que en el proceso de autocrítica, ¿por qué pasó?, llegamos a la conclusión de que había que tener una única disciplina. Hasta ese entonces, muchos compañeros eran militantes de doble disciplina.
Eso va a explicar otros problemas políticos, pero en el fondo Raúl tenía esa preocupación por la unidad y la capacidad de que la izquierda pudiera resistir en algo que no era propiedad de Raúl. Muchos militantes sindicales que vivieron el proceso creciente de paulatina degradación de las condiciones sociales y económicas del Uruguay, a lo largo de la década del 50, porque este fue un país que viene bien con la acumulación de la guerra y todo, pero cuando Europa se recompone y cambian las leyes del intercambio, fue un cataclismo en el Río de la Plata. Ese cataclismo empezó a degradar paulatinamente la calidad institucional, el supuesto liberalismo del Uruguay, y los gobiernos cada vez más, estuvieran quien estuvieran, iban tomando un tono represivo porque la presión social, no lo sabíamos, y vamos a aprender una lección. ¿Quién la vaticinó? Cuando un pueblo está relativamente bien y de golpe entra en una crisis apresurada, y se fue la década del 50, su actitud de relación es mucho más fuerte en general que aquellos que están acostumbrados a vivir en el piso sometido. Eso lo vemos a través del gremio bancario, en determinado momento el más combativo que tenía el Uruguay. Bien. Creo que estas cosas son importantes, el factor de la unidad, la preocupación que siempre tuvo. El vaticinio de que la degradación paulatina del Uruguay desembocaba en el golpe de Estado. Que muchos otros viejos, por algo, en la vieja central se discutió mucho el tema y cuál era la respuesta ante un golpe de Estado, etcétera, etcétera. Quiero señalar, además, algunas de las cosas más olvidadas y más importantes de su atributo, que tiene que ver con lo que son las alianzas. Un talón de Aquiles en el pensamiento de los hombres y las mujeres de izquierda en general. Que cuanto humildemente más de izquierda parecen ser, más les cuesta entender las dificultades y las necesidades que existen en materia de política de alianza. Porque de no hacerlo, aislamos al núcleo fundamental o más importante de la esperanza, que son los trabajadores, de partes fundamentales, y con eso debilitamos lo que puede ser un bloque de respuesta. Si la unidad es el problema mundial que debilita siempre a la izquierda, y sobran ejemplos, y lo que ha hecho el Uruguay es una hazaña. Llevaría tiempo dar una explicación, pero considero que es una hazaña, pero que nunca está terminada, ni nunca está asegurada. Y hay que recordar que en los momentos de derrota, las izquierdas, que son campeonas en la autocrítica, se pican el ombligo y en esos momentos se destruyen o tienden a destruirse. Porque la
derrotas son como la culpa, no las quiere nadie. Esto también lo aprendimos con él. Pero quiero señalar la importancia que tiene para él. Y no tengo mejor manera de leerlo para que se entienda. Él escribió ya salidos de la cárcel y en el tiempo de reconstrucción por dictadura lo siguiente: si un trabajador, digamos del interior del país, tiene un rechazo hacia el Frente Amplio, puede hacerse una propaganda sobre él y sostendrá un lento avance en ese sector. Tan lento que el porcentaje de votos del Frente Amplio en el interior no varió entre 1971 y 1984. En ambas elecciones, alrededor del 10% del total de votos. Se diría que la estrategia de obtener ingresos masivos no es hoy diferente de la que se ensayó con éxito cuando se creó el Frente. Entonces había un Fidel y un conjunto de partidos y fracciones desprendidas de los partidos tradicionales, que en total no sobrepasaron el 5% del electorado. Fue con el abandono de aquel frente para fusionarse con las otras organizaciones y hacer el Frente Amplio lo que trajo ya en 1971 ese salto de la izquierda que llegó al 20% del electorado. O sea, que se creó un nuevo instrumento, dejando de lado al Fidel, y con él se tendió un puente, este concepto puente, transitable a aquellas fracciones desprendidas de los partidos tradicionales. No se les exigió pasar por las orcas caudinas del ingreso a un frente que hasta entonces había estado combatiendo. Y el resultado fue que cruzaron ese puente creado para ellos, que se llamó Frente Amplio, el cual fue mucho más que la suma aritmética de las fuerzas políticas que lo integraron. Y sigue este razonamiento. Se puede decir que este frente polipartidista fue una composición más policlasista que los partidos de izquierdas anteriores por el ingreso de los contingentes de los partidos tradicionales. Y dice él, evidentemente no. Los trabajadores están distribuidos equitativamente entre los primeros y los segundos. Se puede decir que los dirigentes políticos que se le agregaron por estos sucesivos desprendimientos de los partidos tradicionales, y ponen entre paréntesis Rodríguez Camuso, Álvaro Bayo, R. Michelini, ¿le dieron una tónica policlasista al Frente de Izquierda? No. Al cabo de un tiempo, de un tránsito por el Frente, no vemos diferencias sustanciales entre ellos y los dirigentes de la izquierda tradicional. Pero en todo caso, no hay que ver a estos dirigentes, y sobre todo hay que ver a esta masa venida de esos partidos, y no hay que verlos como algo estático, congelado en el tiempo, sino como algo dinámico. Y resumen esta frase, que hay que recordarla, y recordarla para siempre, porque es una lección política. El camino cambia a los caminantes. Estas alianzas polipartidistas se levantan como puentes, pero el proceso de la fuerza que ingresan no culmina al atravesarlo
sino que comienza allí. Y más adelante señala, algunos van a quedar por el camino, etc. ¿Por qué? En alguna medida el compañero acá lo insinuó. En sus análisis económicos, Raúl se daba cuenta que habíamos entrado aceleradamente en un cambio de época y que en el Uruguay no solo estaban castigados los trabajadores, sino que había una masa importante de clase media golpeada, de pequeños empresarios, de pequeños productores en el interior, que había que tender un puente con esa gente, que esa gente era importantísima, porque en definitiva el Uruguay nunca terminó de hacer una revolución democrático-burguesa. Y el gran escalón era previamente el desarrollo. Pero también se daba cuenta de lo que estaba pasando en el mundo. Y lo que estaba pasando ya en el área central del mundo hoy, que iba a reflejarse, y que hoy lo vemos con una claridad pasmosa, la desaparición creciente de masas de proletarios tradicionales que se van transformando en otra cosa. Y ese proceso, probablemente, y esto no es del Bebe, esto es una interpretación mía, pero él lo vio, hay un proceso mundial de tendencia semi-expropiatoria de las clases medias o de vastos sectores de las clases medias que reaccionan. Porque la economía del mundo está creciendo, pero está creciendo mucho más la concentración de la riqueza en grupos mucho menores, la economía corporativa y los vastos sistemas financieros que no son solo bancarios. Y eso es lo que explica las reacciones nacionalistas, lo que está pasando en Francia, en Inglaterra, el voto a Trump, etc. Las clases medias, por su carácter de clase media, tienen el dilema del gallo enano. Están sometidas a una presión brutal. Dijera un trabajador de Detroit: estoy ganando en términos de valor lo mismo que ganaba mi abuelo hace 30 años. Este fenómeno está produciendo reacciones nacionalistas de tendencia hacia, y una tendencia a votar en contra, aunque no se sepa a favor de qué se vota. Se puede votar hasta un cómico, como acaba de pasar, no importa, pero el asunto es votar en contra de lo que hay. Yo creo que esta madrugada ideológica del Bebe lo hacen fresco hoy, porque él se daba cuenta que se entraba en otra época cuando habla de la inteligencia, de las consecuencias de la inteligencia artificial y el cambio estructural en el cambio del trabajo, el papel de la tecnología, el papel de la ciencia. Y las eventuales repercusiones que va a tener eso. Esta es una de las cosas, digamos, premonitorias de un hombre que siempre ha tenido esa característica de mirar hacia adelante y no sé cómo olfateaba, pero que también lo llevaba a rehuir el estancamiento. Hay un verdadero cambio entre el Raúl Sendí que entra a la cárcel y el Raúl Sendí
pero no un cambio degradante, sino un cambio enriquecido de alguien que no se queda anquilosado, repitiendo eternamente el mismo esquema, cuando en la realidad empiezan a presentar otros factores. Esa actitud intelectual de descubrir el enorme papel que está cumpliendo la ciencia, el avance tecnológico, la reproducción en el campo de trabajo, en la integración de la sociedad, la disminución creciente como tendencia mundial de la cantidad de obreros directamente, la disminución creciente en todo el mundo y también en el Uruguay, de los trabajadores rurales, el aumento de los cuentapropistas al punto que llegó a establecer la necesidad de que el movimiento obrero organizado tratara de incluir de alguna forma, con una gran apertura, no ya a los trabajadores clásicamente organizados y trabajando, sino a los cuentapropistas, a los desocupados, a todos los demás, porque esa franja, los desacomodados, no por las crisis particulares del capitalismo cíclica, sino como proceso, me parecía que era inevitable. Me parece que esa es una cosa presente al día de hoy. Por supuesto, los compañeros han anotado su preocupación por la economía, por la política económica y su preocupación por el consumo. Alguien señaló por acá que en los momentos de clandestinidad siempre aparecía con matambrilla. Se podía decir que el bebé era machete para gastar, con sus puchos interminables de tabaco. Pero eso era una filosofía de paisano y le molestaba los gastos superfluos o relativamente superfluos. Tendió siempre a vivir como pensaba. Y creo que se daba cuenta la formidable trampa subliminal que significa en las sociedades contemporáneas el hiperconsumo como un producto cultural necesario que asegure la acumulación. Esta es la subcultura funcional a los intereses del sistema. Y creo que luego hay que rastrear de lo que Giró ya se estaba dando cuenta perfectamente, que el capitalismo en el fondo no es solo relaciones de producción, de distribución y de propiedad, sino que ha generado una cultura, no de esas culturas que se enseñan, las culturas que se padecen de distinto, como aquello de la Edad Media, que esto es un valle de lágrimas, y hay que portarse bien para ganarse el paraíso, funcional a no cuestionar el señor feudal, y etc. Bueno, el consumismo no es un factor secundario, creo que es el factor más fuerte del capitalismo contemporáneo, y que una de las limitaciones de mi generación
Y doy fe que el bebé ya lo olfateaba. Y lo olfateaba con claridad. Ya la invitación de mi generación, bueno, tener una idea demasiado mecanicista y simple. El cambio en una sociedad supone el cambio de las relaciones de producción y distribución, y no darse cuenta que la batalla cultural es la más difícil, la más larga y que es más fácil cambiar una realidad material que una realidad cultural. Y eso es lo que cimenta el capitalismo. Lo quiero dejar claro para las generaciones que vienen. Este es un problema que hay que incorporarlo, porque si no quedamos estancados en el campo del pensamiento. Y como viejo nos queda otra que decirle a las nuevas generaciones de luchadores: cometan vuestros errores, no los nuestros. Finalmente quiero señalar otra cosa. Alguien me preguntaba por ahí cuando entré: ¿tiene alguna cosa de añorar? Sí, tengo una cosa de añorar. Sí. En el mundo de hoy tengo una cosa de añorar. El formidable espíritu de entrega y de compromiso que podíamos cultivar y tener a partir de compañeros como Raúl y como otros que se nuclearon con él. Cuando tengo que ver el movimiento sindical y una izquierda que tiene que pagar pegatinero o para ser pintada, ¿cómo no me voy a acordar esa fuerza y ese espíritu de compromiso? Y lo tengo que decir. Si hay una cosa que alguien señaló de los que hablaron, la moral. La moral es una palabra muy... La moral es comprometerse, estar. No quiere decir que se sea más sabio. Eso es otra cosa. Pero sí, el grado de compromiso, que me parece que tiende a ser el punto flaco en nuestra época, porque también vivimos rodeados en esta sociedad. El consumismo no es un factor de otro extraño. Nosotros estamos inmersos, estamos metidos. Y es parte de la lucha que van a tener los luchadores sociales y a quién más. De todas maneras, en una poesía escribió el bebé y algún canto. Quien escribe poesía lo hace porque siempre tiene esperanza. Y uno puede quedar rengo de los frentazos que le da la vida y de las inevitables fallas humanas que hay. Pero también yo creo que la humanidad va a seguir produciendo otros bebés en ti y va a seguir produciendo, a pesar de todos los pesares, sociedad de consumo, etcétera, luchadores sociales que sueñan por el cambio del poder, pero que en el fondo son sumadores de escalones a la historia de la civilización humana. La historia humana es un cementerio de utopías
nunca lograda 100%, pero siempre sembrando escalones que son suma hacia adelante. El mundo perfecto no existe ni existirá. Lo que existe es una carrera infinita por mejorar la civilización humana. Y eso es la cuenta positiva que dejan las generaciones de luchadores que tienen utopía. Por eso, esto no es un homenaje a alguien que se fue. Esto es de templar lo más comprometido del género humano. Gracias.